El cuarto punto del orden del día es el debate de totalidad a la propuesta de ley de modificación de la Ley 3/2003 de 13 de marzo sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos. Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, a la que se han presentado 3 enmiendas a la totalidad. La primera enmienda a la totalidad, postulando su devolución, ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. La segunda enmienda a la totalidad, postulando su devolución, ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Guarden silencio. Y la tercera enmienda a la totalidad, postulando su devolución, ha sido presentada por el Grupo, por el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra, que es autor de la propuesta de ley, tiene la palabra el señor Fernández Calle por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. El modelo de Vox respecto al diálogo social es el que hemos venido manteniendo desde hace mucho tiempo, muchos años. Un diálogo social plural, despolitizado y transparente. Y ya sé que empezamos mal, porque ni a Podemos le gusta la pluralidad, ni al PSOE le gusta despolitizar nada, ni al PP la transparencia. Defendemos un diálogo social amplio, abierto a más sindicatos, que son tan representantes de los trabajadores unos como otros, y no un diálogo social de 3 amigotes. Y lo de 3 amigotes es literal, 1, 2 y 3. Luego les pongo nombre. Defendemos un diálogo social despolitizado, que defienda a los trabajadores y a los empresarios y no que defienda los intereses del Partido Socialista, que es lo que pasa ahora. Y defendemos un diálogo social transparente, con reducción del gasto, menos crustáceos y menos colesterol. Además, estamos velando por la salud de la gente. Cuando Vox formó parte del Gobierno de la región, intentamos, y de hecho conseguimos, reducir los privilegios de esta casta, porque eso sí es casta, de los sindicatos de clase. No tanto como nos hubiera gustado, porque al PP no le gusta esto, y va a quedar hoy bastante patente lo de reducir gastos superfluos y reducirle subvenciones a los sindicatos de clase, pero sí que conseguimos algunas cosillas. Y como nosotros no cambiamos de principios, como hacen otros habitualmente, y como ha quedado claro esta mañana, y yo lo he recordado aquí, seguimos en nuestro mismo camino y seguimos por la misma senda. Y vamos a ver hoy quién quiere mantener las subvenciones a los parasitarios sindicatos de clase y quién no. Es decir, vamos a conocer quiénes quieren mantener este chiringuitazo creado ad hoc para los sindicatos parasitarios de clase y quiénes no. Registramos esta reforma porque el modelo del Gobierno del PP, de la señora Guardiola, es exactamente el mismo que el modelo de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez. Es decir, un monopolio de los sindicatos de izquierda, exclusivamente de los sindicatos de izquierda, y supeditar las políticas públicas a lo que decidan esos sindicatos de izquierda, es decir, a las políticas de esos sindicatos de izquierda, porque son agentes políticos. No son sindicatos que defiendan a los trabajadores, son agentes políticos de estos señores fundamentalmente y un poquito de aquellos de ahí arriba. Esto solo ha servido para comprar voluntades y llenar estómagos, ni más ni menos. Y buena prueba de ello es que, buena prueba de que esto no va a salir adelante, desgraciadamente, de momento, es que al día siguiente, como he dicho esta mañana, de presentar nosotros esta propuesta de reforma de ley, el Grupo Popular, o mejor dicho, el Gobierno del Partido Popular, corrió a decir que no la iban a apoyar.
el Gobierno menor del PP no apoya esta reforma. El Gobierno menor de María Guardiola no aprueba esta reforma. Y digo menor porque están en minoría, no se me soliviante nadie. No dijo que la valorarían, no dijo que la estudiarían, no dijo que la enmendarían, no dijo que querían hablar sobre... No. En contra. En contra antes de las 24 horas de que la hubiésemos presentado. En contra de que lleguen más sindicatos que, insisto, son tan representantes de los trabajadores como cualquier otro. En contra de que esos sindicatos, algunos de ellos incluso mayoritarios, repito, mayoritarios, en sectores tremendamente importantes a nivel laboral en Extremadura, como son la sanidad o la educación, sindicatos mayoritarios que ahora mismo no tienen el beneplácito que tienen otros. Y votarán en contra, por supuesto, de dejar de hacerle millonarios a esos sindicatos de clase. Y una vez más, pues el Partido Popular con la izquierda. Luego dicen que si la pinza y el pinzo. La pinza y el pinzo yo creo que es evidente, si no, a las pruebas me remito. ¿Cuánto nos cuesta esta falsa paz social al erario público, a los extremeños? ¿Cuánto vale el silencio de los sindicatos de clase? ¿Por cuánto extorsionan al Gobierno del Partido Popular los sindicatos de clase? El modelo del diálogo social en España, y por supuesto en Extremadura, porque de momento somos España, ha sido un negociazo para los sindicatos de izquierda. Ellos mangonean y los gobiernos compran su silencio pagando, por supuesto con el dinero de todos, no de ellos. Al fin y al cabo los que pagan no son ellos. Esta reforma de Vox pretende en primer lugar abrir el diálogo social y democratizarlo, eliminando el monopolio, porque esto es un monopolio, esto es un vergonzoso monopolio creado por y para dos asociaciones sindicales y una empresarial. Y un monopolio que impide que otros sindicatos y asociaciones empresariales, insisto, relevantes, estén con ellos, junto a ellos, y participen de él. Insisto, tan relevantes que en algunos casos son mayoritarias. O sea, no estamos hablando de asociaciones empresariales o sindicatos residuales. No, algunas mayoritarias. Para nosotros este monopolio es tan vergonzoso que vulnera el artículo 14 de la Constitución, el 7 y el 28. Y precisamente para lograr este diálogo social más amplio, del que participen, insisto, más representantes de los trabajadores, se debería adaptar esta situación a la situación real que tiene la representación en Extremadura. Por poner un ejemplo, hay sindicatos que tienen una representación mayoritaria, como he dicho antes, en sanidad y en educación, aquí en Extremadura, y que no se cuenta con ellos. Y hay sindicatos que tienen más de un 15% de la representación global, que tampoco se cuenta con ellos. Yo no sé si eso a ustedes les parece justo o les parece que realmente representa la realidad extremeña. La principal innovación que nosotros queremos introducir es la reforma para establecer nuevos porcentajes de representatividad, de tal manera que se considerarán sindicatos mayoritarios los que hayan obtenido un 3% más del total de delegados de personal o miembros del comité de empresa. Y también se considerarán organizaciones empresariales mayoritarias, porque aquí de lo que estamos hablando es de qué se considera una organización empresarial o un sindicato mayoritario. Este es el resumen de todo. ¿Qué se considera mayoritario? Pues nosotros creemos que una organización empresarial con más de un 5% de representación en las empresas y en los trabajadores en el ámbito de la comunidad es mayoritaria. Y, como he dicho, pensamos que un sindicato ya es mayoritario si tiene más de un 3% del total de delegados o miembros del comité de empresa. Y esta es, en resumen, la reforma que nosotros proponemos.
Y para finalizar, los dineros, el parné, la pasta, porque aquí es donde está el quid de la cuestión. Cuando se tocan cosas de la izquierda, la pasta. Siga usted la pasta. Ahí es donde está, la izquierda. Proponemos que los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales a causa de esa participación sean asumidos por las mismas, con recursos propios. Para eso están sus afiliados, ¿no? ¿Que tiene que venir un señor de Cáceres a Mérida? Pues para eso están las cuotas de los afiliados, para que le paguen los 20 euros de la gasolina. Y también queremos que los representantes de esas organizaciones sindicales y empresariales no perciban indemnización alguna por esa asistencia o compensación de gastos. Para eso están sus afiliados, para sostenerlo, entiendo. Por cierto, ya sé que luego me van a decir que los partidos políticos, ¿qué? Nosotros también. Que haya una reforma y que todo el mundo se sostenga con las afiliaciones de sus afiliados, con la cuota de sus afiliados. Ojalá, nosotros estamos dispuestos. Yo les aseguro que un partido político pequeñito, en la provincia de Cáceres se puede mantener con 0 euros. Cero. Con 0. Eso sí, tienes que tener gente implicada que, cuando vaya a un lado, lo pague de su bolsillo o que no exija su dieta, etcétera, etcétera. Esta reforma centra la ley y el diálogo social en, como he dicho, fundamentalmente ampliar la representación del mismo para adecuar esa representación a la realidad extremeña, porque ahora mismo no es así. Ahora mismo lo que está haciendo esta ley es blindar los privilegios de 2 sindicatos y de una organización patronal, ni más ni menos. Y además pretendemos eliminar cualquier tipo de politización y que solo sea el interés de los trabajadores y de los empresarios el que se debata en el seno del diálogo social. Ya sabemos que no va a salir adelante, pero bueno, luego ya les cuento qué nos parece una vez que les escuche. Gracias. Gracias, señor Fernández. Para la defensa de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra el señor Vergeles Blanca. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Señores de Vox, pensé que habíamos venido aquí a hablar de la participación institucional y no del mundo submarino. Cuando he visto que hablábamos de crustáceos y de pinzas, ya no sabía si estaba escuchando a Cousteau. Luego recoge el bolígrafo que se quedó aquí. En segundo lugar, señor Fernández Calle, no es suyo. Vale. Señor Fernández Calle, ¿me quiere decir usted que si no quieren pagar la representación institucional, ¿por qué cuando constituimos una comisión de estudio en la Asamblea de Extremadura ustedes solicitan que se le paguen a los que vienen a comparecer a esa comisión institucional? No sé si en algún momento, señor Fernández Calle, desde Vox van a presentar alguna iniciativa legislativa que sea constructiva y no sea destructiva. Ya que han entrado ustedes en esta espiral de presentar propuestas de ley, pues háganselo mirar, a ver si pueden construir algo para este país. Señores del PP, otra propuesta de ley que les interpela. No se quite usted el muerto de encima, señor Rodríguez Campos. Otra propuesta de ley que les interpela y además les interpela directamente. En esta, de verdad, vamos a ver si ustedes están convencidos o no están convencidos. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo creen ustedes que debe ser la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas. Luego ya en el posicionamiento también se lo diré. Pero ya les anuncio que van a tener que sudar un poquito la camiseta. No va a ocurrir lo que ha pasado en la Ley de Memoria Histórica, no va a ocurrir lo que ha pasado en la Ley LGTBI, no va a ocurrir lo que ha pasado en otras leyes, que nos oponemos solo de boquita, sin estar convencidos ustedes de que esto es así, o escudándose en el Partido Socialista ante no molestar
a sus socios preferentes, que es Vox. Señorías, esta enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Calle, la presenta desde el convencimiento. Le digo más, desde el convencimiento y desde el orgullo. Yo he estado en negociaciones colectivas y he estado también en participación institucional y en concertación social. Y no me he comido ni una triste gamba. Por lo tanto, no venga usted aquí a hacer un debate demagógico, porque sus propuestas ya no se las cree absolutamente nadie. Y además, nosotros sí creemos en el papel del diálogo social y en el papel que el diálogo social tiene en la política, el señor Fernández Calle. Y, por supuesto, parte de un respeto profundo de nuestra Constitución española. ¿Usted se cree que con modificar esta ley que quieren ustedes modificar van a acabar con la representatividad de los sindicatos? Ustedes no tienen ni idea de lo que es la Constitución española ni lo que es la legislación orgánica. Después, en el informe jurídico que le ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, se lo dicen. Señorías, al PSOE no le hace falta lucir en todos y cada uno de nuestros complementos de moda la banderita de España para decir claramente que somos constitucionalistas, convencidos. ¿Afiliados a otras opciones políticas? Parece ser que sí. Pero tranquilo, señor Fernández Calle, que hoy no va a tener que retirarlo de los crotales porque no lo voy a decir. Tampoco el PSOE tiene que demostrar la importancia que le otorga al diálogo social. Mire, la historia del PSOE, junto a su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores, está ligada íntimamente a las conquistas sociales y a las conquistas laborales de este país. Míreme, señor Fernández Calle, y me siento muy orgulloso del Partido Socialista Obrero Español. Por lo que, claro que defendemos a todos los sindicatos y a todas las opciones. Claro que respetamos en todas las mesas de negociación a todos los sindicatos que han conseguido una representatividad, si les respetamos ustedes aquí en el Parlamento. ¿Cómo no vamos a respetar a los que también han sido elegidos por la ciudadanía? Y sí, defendemos preferentemente a los sindicatos de clase. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando su origen quiso acabar y acabó con los derechos sociales y laborales en este país, estuvieron los sindicatos de clase con el Partido Socialista Obrero Español luchando por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, no es tan clara, o mejor dicho, está bastante clara la falta de convencimiento que tiene la derecha española por el diálogo social. Una de las funciones del diálogo social, que es la negociación colectiva, la entienden como proporcionar información. Yo informo a los sindicatos, les escucho, pero no hago nada de lo que dicen. Y a eso le llaman negociar. Tenemos varios ejemplos en esta comunidad autónoma. Tenemos el ejemplo de educación o tenemos el ejemplo de función pública. No nos tenemos que ir muy lejos. No obstante, lo que en esta propuesta de ley viene a cuestionarse es alcanzar la concertación social a través del diálogo social. Eso es de lo que están ustedes hablando. Y la representatividad que tienen las organizaciones sindicales y empresariales para ellos. Señorías, cuando se celebran elecciones sindicales y empresariales, es para representar a sus sectores y se les reconoce su papel en la negociación colectiva. Si un sindicato es mayoritario en la sanidad, se le reconoce el papel que tiene en la sanidad. Si es mayoritario en la educación, se le reconoce el papel que tiene en la educación. O si es mayoritario en un comité de empresa, se le reconoce el papel que tiene en ese comité de empresa.
Pero, por supuesto, ustedes no entienden nada de lo que es la concertación social. Porque el mantra de la derecha española, sistemáticamente, ha sido considerar la financiación de las organizaciones sindicales y empresariales y más a las organizaciones sindicales como un gasto superfluo. Tanto, señor Fernández Calle, que a ustedes, con todas esas banderitas de España que lucen, no les importan en esta iniciativa ir contra la Constitución española. Y van contra la Constitución española. Ustedes, que son el ejemplo del constitucionalismo en este país. ¿Saben ustedes que lo que se pide en la Constitución española es que participe la sociedad organizada para hacer la participación institucional? Y por eso se llama a las organizaciones sindicales más representativas en el país y a las organizaciones empresariales más representativas en el país, señor Fernández Calle. Porque si no lo sabe es malo, pero si lo sabe es demagógico lo que usted acaba de decir aquí. Y se da aquí una paradoja absolutamente importante. En el programa electoral de Vox incluyen dejar sin financiación a los partidos políticos. A los partidos políticos, a todos los partidos políticos. También al grupo parlamentario, ¿o no? Ese no. ¿Dejamos al grupo parlamentario sin financiación según su programa electoral o a ese no? No, a ese no. Bueno. No voy a entrar en los problemas de financiación que tiene su partido. Señores de Vox, en su particular España cada vez caben menos personas. Miren, no caben las mujeres feministas, no caben o no cabemos los hombres feministas, no caben los que crecimos en el estado de las autonomías, no cabemos las personas que queremos recuperar la memoria histórica, no cabemos las personas LGTBI, no caben los que hacen cooperación internacional al desarrollo, no caben los migrantes. Tengan ustedes un poquito de cuidado, señor Fernández Calle, a ver si va a ser que el país lo hacen tan chico que no van a caber ustedes. Mire, señores de Vox, el no del Grupo Parlamentario Socialista a su propuesta de ley se fundamenta en los siguientes aspectos. Primero, es un ataque al Estado de las autonomías. Y ya sabemos que ustedes utilizan los parlamentos autonómicos como caballo de Troya para destruir el Estado de las autonomías. Pero, hombre, no lo hagan de una forma tan vasta. Dos, quieren acabar con el diálogo social para alcanzar la concertación social en la política. Y a eso nos negamos. Tres, intentan volver a reescribir su particular historia de este país. Y con su propuesta de ley vienen a cuestionar, por ejemplo, la base de los pactos de la Moncloa, preconstitucionales, que nacieron de una negociación tripartita basada en la concertación social. Y le voy a dar datos a favor de la enmienda a la totalidad que presentamos. Esto es lo que va en contra de su propuesta. Ahora lo que va a favor de nuestra enmienda a la totalidad. Extremadura, cuando más avanzado, ha sido en los momentos en los que se le dio la importancia que tiene a la concertación social a través de las diferentes declaraciones para ello. El polo opuesto nos lo encontramos cuando el avance es pírrico porque se desprecia la concertación social para legitimar la política. La época más oscura, no lo digo yo, lo dicen los que han estudiado esto, la época más oscura en democracia es el comienzo de la década de los 2000, cuando el Gobierno de España, con una inmensa mayoría absoluta del PP, legítima, desechó la concertación social y entonces retrocedimos en derechos laborales, en derechos sociales
y en eliminación de la redistribución de la riqueza. A través de la concertación social hemos superado crisis económicas, crisis sanitarias, se ha posibilitado la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, se han ensanchado derechos de ciudadanía, se ha avanzado en materia de infraestructura, como la vivienda, y en materia educativa. Sorprende, y decía antes lo de que interpela al Grupo Parlamentario Popular, porque ante el amago de guerra comercial arancelaria de Trump, el Gobierno de la región no ha convocado la mesa de la concertación social. Esto es grave proponerlo, señores de Vox, pero es que aún es más grave que aparezca en el pacto de Gobierno para la Junta de Extremadura, en concreto entre las medidas 53 y 55 entre PP y Vox. El PP tiene hoy la oportunidad de romper de forma definitiva con la extrema derecha o seguir gobernando cómodamente. Y sí, la concertación social hay que pagarla. Es algo extra que la Constitución española le pide a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales. Señores de Vox, el PSOE con esta enmienda a la totalidad no solo demuestra la coherencia de sus 145 años de historia, sino que evita que los populismos de derecha reescriban una historia de desarrollo de España y de Extremadura concertada a través del diálogo social con las organizaciones sociales y las organizaciones económicas, que por parte de mi grupo parlamentario tienen y tendrán todo el respeto del mundo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Vergeles. Turno para la defensa de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Tiene la palabra el señor González Frutos por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. La verdad es que les confieso, señores de Vox, que cada vez me da más pereza intelectual interactuar con ustedes, ¿no? Porque con sus obsesiones. Lo suyo se acerca ya a un trastorno obsesivo-compulsivo con determinadas cuestiones, pero voy a hacer un esfuerzo. A ver, uno analizando su trayectoria parlamentaria, porque hay que hacer un poco un análisis de la trayectoria parlamentaria del Grupo Vox, uno tiene claro cuáles son sus prioridades y además a quién ataca y a quién defiende. Y es significativo, es decir, sus ataques se dirigen al colectivo LGTBI, a los derechos de las mujeres, a los migrantes, a los países del sur, los países pobres, las víctimas de la represión franquista y ahora los derechos de los trabajadores. Esos son sus víctimas, las víctimas de los ataques. ¿A quién defendemos? Defendemos a los ricos, a los poderosos, defendiendo todo el rato rebajas fiscales y ahora en la última ley antes de esta que hemos debatido aquí, pues hemos defendido a un colectivo que todo el mundo sabe que es un colectivo ultra vulnerable, las empresas eléctricas, colectivo que está en situación de vulnerabilidad extrema. Esas son sus prioridades y a quién atacan y a quién defienden. Muy significativo, es decir, defienden a los de arriba, atacar a los de arriba poco, los problemas siempre son de los de abajo, atacar a los de abajo. Ese es el resumen de su trayectoria política. Y además, es importante que lo sepan los votantes de su fuerza política, que habrá alguno desengañado pensando que defienden sus intereses. Que sepan cuál es la agenda política del Grupo Parlamentario Vox. La agenda del Grupo Parlamentario Vox es atacar a los de abajo y defender a los de arriba. Mi compañera del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la portavoz, les llamó cipayos, que le molestó mucho. Cipayos, en su término original, porque usted lo mezcló con la utilización que hacía el entorno de ETA, cipayos en su término original son quienes se vendieron al ejército invasor. Los no patriotas, ustedes que van dándose golpes de pecho de patriotismo.
¿Y ahora qué papel están desempeñando con Trump? Pues cipayos, tristemente cipayos. Pero además hay otra cuestión, es decir, con esta propuesta que presentan, que su función es mera y simplemente ser capataces o mamporreros del poderoso. Yo no sé si saben cuál es la función que cumplen. Ustedes a día de hoy son funcionales y útiles al poderoso. Y además, yo tengo una deformación profesional, que es mi condición de educador social, y entonces tendo a tener un cierto grado de empatía y les pregunto, ¿ustedes realmente, le pregunto, de verdad, le pregunto, ¿ustedes son conscientes del rol, ustedes, grupo parlamentario, cada uno de los diputados, son conscientes del rol que desempeñan, que es pura y simplemente ser los mamporreros de los ricos y los poderosos? ¿Cuál es la víctima de esta propuesta de ley? Pues la víctima de esta propuesta de ley, porque usted no ha mencionado a los empresarios, son la autoorganización de los trabajadores. La autoorganización de los trabajadores, la defensa de los derechos de los trabajadores, que además eso se defiende colectivamente y se llaman sindicatos. Además, me sorprende que han utilizado en 2 o 3 ocasiones en su intervención, y lo utilizan habitualmente, la palabra democracia. Y la verdad me surge una pregunta. Ustedes son demócratas. Y es una pregunta que quizás les parezca fuerte, pero yo me la hago. Es decir, a mí, ustedes no me parecen demócratas, se lo digo sinceramente. Es decir, ustedes, la democracia es un medio. La democracia es un medio para obtener el poder, no es un fin en sí misma. Ustedes pretenden acabar con la democracia. Y quien no se sepa cuál es su agenda oculta, pues creo que se está engañando. El texto legal que presentan es aberrante. Y no me voy a entretener porque tanto en el texto del Grupo Parlamentario Popular como en el texto del Grupo Parlamentario Socialista hace numerosas referencias legales a la imposibilidad de que esta ley, que entra en materias que son reservas de ley orgánica, pueda meterse. Es decir, la comunidad autónoma tiene competencias para determinar cuál es el porcentaje de representatividad, cuando una organización es más o menos representativa. Porque el objetivo de esta ley que ustedes presentan no es lo que regulan, que saben que no es viable y que saben que además no va a ir a ningún sitio, porque además en algún sitio se quedaría, si tuviera apoyo, en algún sitio se quedarían callados porque es inconstitucional. El objetivo es meter su mensaje. Y su mensaje además se le nota perfectamente cuando hablan con menos filtros. Yo tengo, en mis patologías, tengo que escucharme a veces las ruedas de prensa de los grupos parlamentarios, y ayer el señor Sánchez Ocaña, yo no sé si se le fue el subconsciente, pero dijo 2 cosas bastante significativas, y creo que además es lo que revelan su ideología. Dijo que los sindicatos son unos parásitos, que además más o menos lo ha repetido, y dijo una segunda cosa, que los sindicatos tenían su razón de ser en el siglo XIX, hombre, principios del XX vale, pero que ya se han conquistado los derechos y que ahora... Eso dijeron ustedes. Y el problema no es que lo dijeran porque no tienen filtros, que es lo que piensan. El problema es que es lo que piensan. Primera cuestión que les pregunto. Parásitos sociales. Y lo dice Vox. ¿Se conoce actividad productiva al líder de su partido? ¿Se le conoce actividad productiva al líder de su partido? ¿Renuncian ustedes a los emolumentos que les llegan de las instituciones? Es más, lo que conocemos cuando negocian es pedir más perra. Entonces, que me expliquen hablar de parásitos sociales. Además, usted ha entrado con que se necesita... es decir, nosotros creemos que hay que financiar a organizaciones sociales, básicas en la organización social. Entre ellos los partidos políticos, para que la política no la hagan solo los ricos. Y es importante financiar a los sindicatos. ¿Sabes por qué es importante financiar a los sindicatos? Porque hay un desequilibrio de poder evidente entre el poder de la empresa y el poder de los trabajadores. Y si creemos que hay que construir contrapoderes, hay que financiar al débil.
Nosotros consideramos que hay que financiar a los sindicatos, como hay que financiar a los partidos políticos. Claro, porque hay que defender las instituciones que nos hacen mejor como democracia y como sociedad. ¿Puede haber prácticas sancionables en los sindicatos? Sí, pero también las hay en los partidos, en las asociaciones, y no cuestionamos que haya que financiarlo. El problema de fondo de su propuesta es que ustedes lo que quieren atacar es la capacidad de autoorganización de los trabajadores y trabajadoras y la creación de contrapoderes, porque en su modelo, el principal contrapoder que ha tenido en la historia del siglo XX la reacción ha sido el movimiento obrero. Y a ustedes, en ese modelo de sociedad autoritaria y sumisa, el contrapoder de los trabajadores y trabajadoras organizadas les molesta. Cuando dicen ustedes que los sindicatos no son necesarios, que es otra reflexión que hacen ustedes, claro, se lo tendrían que hacer ver, porque yo me da la sensación de que ustedes viven en una Arcadia feliz, que es que ya vivimos en un paraíso, hay justicia social. Ese es su planteamiento, les pregunto. El problema es que revela su subconsciente, señores de Vox. Porque ustedes, que defienden a los poderosos, lo que están diciendo es que el poder de los trabajadores ha ido demasiado lejos. Ese es el problema que ustedes tienen. Lo que ustedes piensan es el poder de los trabajadores ha ido demasiado lejos y tenemos que debilitar la capacidad de poder de los trabajadores. Ese es el problema que tienen ustedes. Un segundo. Por favor, señorías, guarden silencio dentro del hemiciclo porque se hace difícil escuchar al interviniente si hay un murmullo general que está a un volumen un poquito alto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y no hace falta que me ponga yo a enumerarle situaciones laborales que requieren la autoorganización de los trabajadores. Pero, vamos, le puedo... Usted diríjase a cualquier tajo y pregúntele a los trabajadores si no necesitan poder sindical para defender sobre el abuso en la jornada laboral, que se hacen más horas de las que se pagan. Cómo tenemos un problema todavía con el despido, que es muy barato en España. Cómo cualquier trabajador tiene la espada de Damocles de que mañana no sabe lo que puede pasar. Cómo tenemos un problema de seguridad laboral. Cómo tenemos un problema en Extremadura de que tenemos los salarios más bajos. Cómo que no hacen falta a día de hoy sindicatos. Y además, aparte de necesitar sindicatos, que ya lo hemos planteado, tiene que haber mecanismos de que el poder político establezca instrumentos de interlocución con los sindicatos para las políticas públicas. ¿Pero dónde está eso de que no pueda haber esa herramienta? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido que en los planes de empleo, en la industrialización, en el desarrollo de los servicios públicos, exista un mecanismo institucionalizado para que la propuesta social se incorpore a la propuesta de las administraciones? Y para que esa propuesta esté bien formulada, se necesita contar con personal que formule propuestas solventes. ¿O no contamos los grupos parlamentarios con asesores y técnicos para formular las propuestas públicas en este Parlamento? Y no veo que renuncien ustedes a los asesores, porque necesitamos los partidos políticos, los grupos parlamentarios necesitamos técnicos para que nos ayuden a formular políticas públicas. Y a los sindicatos se los quitamos, ¿no? Porque los sindicatos van desnudos a las mesas, van vacíos. Quiero que me lo responda también. El problema, y voy intentando concluir, el problema fundamental de esta propuesta no es lo que dice, sino el modelo de sociedad que se sustrae, que ustedes defienden. Ustedes defienden un modelo que se basa en el individualismo, que se basa en la destrucción del nosotros, se basa en una especie de, por llamar de alguna manera, la defensa de un narcisismo social, si quiere que le diga. Y ese es el modelo que defienden. Y, señores del Partido Popular, esos son sus socios. Esos son sus socios, sí, son sus socios. Ustedes gobiernan por ellos. Se apoyan en ellos cuando tienen alguna debilidad. Claro. Y es más, han unido su destino político en España y en Extremadura
a la relación que mantienen con ellos. Y defienden el modelo que les he dicho, un modelo de sociedad autoritaria, en la que sobra la mitad de la población y aspiran a construir un modelo de sociedad que evidentemente no se parece al que nosotros defendemos. Voy a intentar acabar con una frase que yo sé que no les va a gustar, que es de un desengañado de su ideología. Era Niemöller, no sé si le conocen, era un pastor luterano. Reconoció haber votado al partido nazi en su época, pero se desengañó. La frase es muy conocida. Dice: primero vinieron a por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Después vinieron a por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Después vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Y finalmente vinieron por mí y ya no quedaba nadie que pudiera protestar por mí. Señores de Vox, esa es su hoja de ruta. La destrucción de lo común para la construcción de una sociedad salvaje en la que predomine el individualismo, el narcisismo social y la destrucción de lo común. Lo único que les decimos, con humildad, es que nos tendrán enfrente construyendo solidaridad, construyendo fraternidad y construyendo autoorganización colectiva frente a su barbarie. Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. A continuación, para la defensa de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez Campos por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor González Frutos, por aclararle una cuestión con respecto a su intervención. Mire, nuestros únicos socios son los extremeños. Esos son los socios del Grupo Parlamentario Popular y esos son los socios del Gobierno presidido por María Guardiola. Porque para mejorar la calidad de vida de los extremeños es para lo que nosotros estamos aquí y es para lo que los extremeños nos han puesto con sus votos, señores del Grupo Socialista, que a veces se les olvida. Estamos aquí porque los extremeños decidieron que el Partido Popular sacara un resultado que le ha permitido gobernar en Extremadura. Y seguiremos proponiendo todas aquellas medidas que sigan permitiendo que Extremadura progrese y que los extremeños vivan mejor, porque ese es nuestro objetivo. Y a esas medidas que se sume el grupo parlamentario que quiera, porque nosotros no excluimos a nadie, como hacen ustedes. Si se quiere sumar el Grupo Socialista, que se sume. Si se quieren sumar ustedes, que se sumen. Y si se quiere sumar el Grupo Parlamentario Vox, que se sume, porque eso, sin duda, será bueno para la democracia y será bueno para la política extremeña. No sé si usted puede decir lo mismo de los socios del Gobierno de España. Señor González Frutos, no se vaya. Señor González Frutos, a lo mejor le molesta esto que le voy a decir, pero a lo mejor hay otros socios a los que a nosotros nos daría mucho más vergüenza sentarnos con ellos a la mesa y ustedes lo hacen a diario en el Gobierno de España. Y mire, dicho esto, procedo sin más a la defensa de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular a la propuesta de ley de modificación de la Ley 3/2003 de participación institucional de los agentes sociales más representativos. Mire, nosotros sustentamos nuestra enmienda a la totalidad en 3 motivos fundamentales, señor Vergeles. 3 motivos fundamentales. Uno, un motivo puramente jurídico, señor Fernández Calle, puramente jurídico. Y espero ser capaz de explicarlo con la suficiente claridad para que ustedes nos entiendan. El segundo motivo es un motivo de pura competencia y de procedimiento. Se han confundido ustedes a la hora de plantear esta iniciativa. Y el tercer motivo por el que nos vamos a oponer, por el que presentamos esta enmienda a la totalidad, es por uno puramente político, señor Fernández Calle, y espero también ser lo suficientemente claro en mi exposición para que ustedes lo entiendan. Mira, el jurídico, y me remonto a una intervención anterior también, con motivo de una iniciativa
de su grupo, le dije una vez, señor Fernández Calle, que nosotros somos el legislativo. Somos el legislativo. Y que ser el legislativo nos obliga a ser muy pulcros con el respeto al ordenamiento jurídico, sobre todo por respeto a nosotros mismos, por respeto al lugar que estamos ocupando y por respeto también a aquellos que nos han traído hasta aquí. Y por eso, cuando presentamos una iniciativa para su aprobación, tenemos que ser, esta iniciativa con posterioridad se va a trasladar al ordenamiento jurídico y una de nuestras obligaciones es la de ser respetuosos con ese ordenamiento jurídico, pues de lo contrario, señor Fernández Calle, nos estaremos, como le digo, engañando a nosotros. Y nosotros no hemos venido aquí ni para engañarnos a nosotros, ni mucho menos para engañar a los extremeños. Y yo pensaba, señor Fernández Calle, que ustedes tampoco habían venido a eso, pero últimamente tengo, créame, ciertas dudas sobre esta última reflexión que he hecho. Mire, desde el Grupo Popular, al igual que lo ha hecho el resto de grupos parlamentarios, así como en su día lo hizo también la mesa de la Asamblea, estamos convencidos que este texto que ustedes presentan contradice nuestro ordenamiento jurídico. Pero no crean que contradice cualquier norma, sino, ni más ni menos, contradice la Constitución. La Constitución, esa que ustedes también dicen que defienden tantos, ustedes que se transforman a veces en los más constitucionalistas de todos, con esta modificación que ustedes presenten atentan gravemente contra la Constitución. También lo hacen contra la Ley Orgánica de Libertad Sindical y también lo hacen contra el Estatuto de los Trabajadores, demostrando, señor Fernández Calle, con la presentación de esta iniciativa, el escaso conocimiento que tienen sobre esta materia, porque confunden términos que les llevan a equivocar planteamientos y, por tanto, alcanzan conclusiones absolutamente equivocadas. Mire, los fundamentos jurídicos de la participación institucional se encuentran tanto en las normas superiores de nuestro entramado jurídico como en la jurisprudencia que las interpreta. Nuestra Constitución, la Constitución española, establece que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, siendo los poderes públicos los que facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y en los mismos términos, se manifiesta nuestro Estatuto de Extremadura, reconociendo como principios rectores de los poderes públicos extremeños la concertación y el diálogo social, otorgando a los poderes públicos la regulación de la participación de los agentes sociales y económicos en organismos e instituciones con funciones de desarrollo en Extremadura. Por tanto, señor Fernández Calle, una vez que ya sabemos cuáles son las fuentes jurídicas que inspiran el diálogo social y la participación de los agentes sociales y económicos, nos centraremos en cuáles son las normas que lo desarrollan. Mire, a nivel nacional, como le decía, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. Y a nivel autonómico, la Ley 3/2003 de participación institucional de los agentes sociales más representativos que ustedes pretenden modificar. Y la modificación que nos traen, señor Fernández Calle, la que nos presentan, incurre en groseras contradicciones con todas las normas anteriores que nos llevan a la conclusión o de que se han estudiado muy poco el asunto, lo cual no deja de ser grave, o lo que es peor, que a pesar de saber que lo que están proponiendo no tiene ningún sustento jurídico, tiran para adelante pensando que de esta manera pueden obtener algún tipo de rédito político. Y eso, señor Fernández Calle, se llama populismo. Mire, su propuesta decae desde el inicio en el momento en el que ustedes mantienen el mismo título de la ley. Señor Fernández Calle, mantienen el mismo título de la ley y hay determinados artículos que al mantener el mismo nombre, la misma denominación a la ley, entran en absoluta contradicción con la Constitución, con nuestro Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Mire, voy a intentar explicarle los motivos. En derecho, y estoy seguro que algún compañero suyo estará de acuerdo conmigo, cada término que se utiliza tiene una definición. Y la participación institucional, como el término de agentes sociales más representativos, tienen su definición tanto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical como en el Estatuto de los Trabajadores. Y, por tanto, todo aquello que contradiga dichas normas no se adecúa a la legalidad. Y, en consecuencia, esta ley nacería jurídicamente muerta
Y desde esa premisa comprenderá que mi grupo no puede apoyar una norma cuya constitucionalidad primero y legalidad después es más que dudosa. Mire, en el artículo 1 del texto que nos presentan mantienen ustedes el término de agentes sociales más representativos y ahí es donde han cometido uno de sus grandes errores. Esto está muy bien, oiga, esto es muy loable, lo de mantener esta terminología, pero si luego después resulta que le dan una definición absolutamente contraria a la que viene establecida en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, estará usted de acuerdo conmigo que la norma va absolutamente en contra de toda normativa imperante y, por tanto, como le decía, esta norma nace muerta, señor Fernández Calle. Mire, yo les invito a ustedes a que se den una vuelta por las distintas normas que regulan la participación institucional en el resto de comunidades autónomas. Todas, absolutamente todas, remiten en la Ley Orgánica de Libertad Sindical a la hora de definir quiénes son aquellos que ostentan la condición de agentes sociales más representativos. Así que lamento decirle, señor Fernández Calle, que no han inventado ustedes nada, sino más bien todo lo contrario. Y además, con respecto a la segunda parte de su intervención, que era aquella sobre las subvenciones que cobran los agentes sociales, les recuerdo que lo que cobran es lo que ustedes aprobaron en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del año 2024, donde se cumplió con el acuerdo y se les redujo un porcentaje. Si ustedes hubieran querido seguir debatiendo sobre este asunto, hubieran presentado alguna enmienda a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y a lo mejor hubiéramos podido debatir sobre ello, pero como ustedes decidieron bajar los brazos, pues entonces así se quedó el asunto. Y mire, el segundo de los motivos que nos traen a presentar esta enmienda a la totalidad es una cuestión de procedimiento. Ustedes se han confundido de lugar porque no hay que modificar la Ley 3/2003 de participación institucional, señor Fernández Calle, sino que lo que ustedes nos traen aquí es una modificación implícita de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, por tanto, si eso es lo que ustedes pretenden, lo que tienen que hacer es llevarla a donde se debaten estas cosas, que no es en la Asamblea de Extremadura, sino que es en el Congreso de los Diputados. Pero ustedes han preferido dejar de hacer oposición al señor Sánchez y venir aquí a hacer oposición a la señora Guardiola con un asunto que no es de nuestra competencia, sino que es de una competencia del Congreso de los Diputados. Porque, mire, si en el Congreso de los Diputados se modificara la representación que tiene que tener un sindicato o una asociación empresarial para ser reconocido como agente social más representativo y al de decir la ley autonómica que se respetará lo que diga la Ley Orgánica de Libertad Sindical, lo teníamos más que resuelto. Pero, como le digo, ustedes no quieren venir aquí a debatir sobre eso, sino que lo que pretenden es hacer oposición al Gobierno de María Guardiola con cualquier motivo, aunque sea sin ningún tipo de razón, como es el caso. Y mire, y el tercer motivo que nos lleva a plantear esta enmienda a la totalidad es por un criterio político. Este Gobierno, el Gobierno de la presidenta Guardiola y el Gobierno del Partido Popular ha hecho una apuesta clara y decidida por el diálogo social hasta el punto que lo hemos elevado a categoría de consejería. Somos el primer Gobierno en la historia de la Junta de Extremadura, a pesar de toda la defensa que de voz y de palabra hace el Grupo Socialista. Hemos sido el primer Gobierno que ha dedicado una consejería específica al diálogo social. ¿Y qué hemos conseguido con ese diálogo social? Pues hemos conseguido alcanzar grandes acuerdos para Extremadura. Hemos conseguido que nuestra región avance. Hemos conseguido que nuestra región deje de ser la última en todo para empezar a ser protagonista de las buenas noticias. Y eso se consigue no solamente con una presidenta y con un Gobierno que sabe lo que hay que hacer, sino llegando a grandes acuerdos con los agentes sociales. Y por eso hemos firmado un acuerdo de empleo, hemos firmado acuerdos para los autónomos, hemos firmado acuerdos para las infraestructuras,
hemos hecho acuerdos, señoría, en definitiva, que no tienen otra finalidad que sacar a Extremadura de donde el Grupo Socialista, de donde el Partido Socialista la dejó durante muchísimos años. Pero mire, señor Fernández Calle, para su tranquilidad, aquí no se excluye a nadie de ninguna negociación. Aquí lo que hay que saber es cuál es el marco donde se tienen que debatir y consensuar las cosas. Aquí no hay ningún sindicato con el que no se siente este Gobierno y con el que no se cierre un acuerdo. Y le voy a poner también algunos ejemplos. Mire, un ejemplo que le va a gustar mucho al señor Vergeles. En la Mesa General se ha pactado el abono del 2% a los empleados públicos. Y se ha pactado en el seno del órgano donde se tiene que pactar, señor Fernández Calle, que es en la Mesa General. Y en el mes de abril, señor Vergeles, por fin los empleados públicos van a ver en sus nóminas la parte proporcional de la paga del 2% que ustedes no le pagaron a los empleados públicos. Y le voy a contar otro acuerdo, señor Fernández Calle, que también se ha cerrado con los sindicatos y que le va a gustar mucho a la señora de Miguel. Creo que no está la señora de Miguel, cuéntenselo. Mire, hemos llegado a un acuerdo con todos los sindicatos en la mesa sectorial para cumplir con las reivindicaciones de los bomberos forestales. Unanimidad, señor Fernández Calle. Aquí no se excluye absolutamente a nadie. Unanimidad, señor Vergeles, para satisfacer de una vez por todas a los bomberos forestales que tan maltratados estaban con los gobiernos del Partido Socialista y que se venían a manifestar aquí cada 2 por 3. ¿Se acuerda usted? Ya no vienen, señor Fernández, señor Vergeles. Por cierto, señor Vergeles, dígale al señor Sánchez que acuerde ya la subida salarial de los empleados públicos para el 2025. Ustedes que tienen buen trato con él, creo. Ustedes que tienen buen trato con él, creo. Por tanto, señor Fernández Calle, espero haber sido lo suficientemente explícito en mi intervención para expresarle cuáles han sido los motivos que nos llevan a presentar esta enmienda a la totalidad. Jurídicos, políticos y porque este no es el lugar para traer esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Campos. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 10 minutos. Buenas tardes ya a todos y a todas, señorías. Señor Fernández Calle, la verdad es que la propuesta de ley que traen, como ya han dicho anteriormente, pues contradice la Constitución, contradice la Ley Orgánica de Libertad Sindical y contradice el Estatuto de los Trabajadores. Por nuestra parte, por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, vamos a apoyar las 3 enmiendas a la totalidad, porque evidentemente es imposible que podamos estar de acuerdo con una propuesta de ley que va contra la literalidad de la Constitución, del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Libertad Sindical. Es imposible que podamos dudar lo más mínimo. Y ese es el objetivo principal. Por eso vamos a votar a favor de las 3 enmiendas a la totalidad. Ustedes, señorías de Vox, cuando traen esta propuesta a esta Cámara, están buscando notoriedad, están buscando escandalizar, están buscando escenificar una falsa radicalidad con el fin de trasladar una serie de consignas que les vienen impuestas además desde Madrid, desde su dirección. Y hablo de falsa radicalidad porque si pienso que es una radicalidad cierta,
todavía la cosa es mucho más grave. Usted ha dicho cosas como sindicatos parasitarios. Sindicatos parasitarios. Ha planteado que se autofinancien y ha llegado a decir también que se autofinancien los partidos políticos. Eso, señor Fernández Calle, dejaría a la representación política y a la representación del mundo laboral única y exclusivamente en manos del dinero que tenga cada uno, sin que el Estado ahí haga ninguna función de equilibrio. Y eso ya se nota, ¿eh? Eso ya se nota. Quiero decir, hay partidos políticos que evidentemente tienen una financiación mucho mayor que otros. Hay partidos políticos que evidentemente consiguen ayudas y no solo créditos bancarios, consiguen jugosas donaciones. Y está la historia de España reciente, marcada por muchísimos casos. Debería haber más financiación de los partidos políticos, no menos, más financiación, para que esas tentaciones que algunos partidos políticos tienen de dejarse ayudar por empresarios que tienen intereses no se produjeran. Esa sería una gran medida para que en España la democracia y la competición entre los partidos políticos fuera más limpia y no menos, Pero usted, al decir ese modelo y a plantear ese modelo, lo que está diciendo es que tendrá más posibilidades políticas quien tenga más recursos. Y no a todos los partidos políticos nos financian organizaciones iraníes. Ni nuestros fundadores tienen relaciones de ese tipo. No todos. Usted habla de los sindicatos como agentes políticos de izquierdas. Aquí tiene una memoria muy corta, señor Fernández Calle, una memoria muy corta. Los sindicatos son efectivamente el fruto de luchas de mucho tiempo del movimiento obrero, Y en mi opinión siempre deberían ser de izquierdas. Pero no siempre es así. Ahora mismo en los sindicatos mayoritarios hay mucha gente que no se define de izquierda y que no vota a la izquierda. Creo que hay algunos que hasta les votan a ustedes, fíjese. Si serán amplios los sindicatos mayoritarios que tienen representación ahora mismo. Pero yo reivindico que ojalá todos los sindicatos mayoritarios fueran de izquierda. Lo que sí tengo muy claro es que el movimiento sindical responde a la lucha de clases. Y, por lo tanto, tiene que tener un sesgo de clase. Y los sindicatos que no tienen ese componente, creo que se equivocan. Son los movimientos de lucha de los trabajadores y de trabajadoras los que han conseguido que se avance en el mundo del derecho laboral. Y son las organizaciones sindicales las que han conseguido que tengamos avances sociales en España. En España siempre. Antes no los ha habido. Les veo a ustedes muy corporativos. Supongo que su modelo sindical es un modelo de pequeños sindicatos muy pegados a empresas muy concretas y a sectores muy concretos, pero que no les gusta nada estos sindicatos grandes que están en todos los sitios y que tienen una visión de conjunto. Pero ese es su modelo. El modelo que establece la Constitución no es ese, ni el modelo que establece la Ley de Libertad Sindical, ni el modelo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Sus propuestas son, además, indignantes, porque usted defiende que estos sindicatos solo sirven para comprar voluntades. Que hacen millonarios
que estos sindicatos se hacen millonarios con una especie de chantaje. Es que es difícil insultar más a los representantes de la tradición de la lucha obrera en tan poco tiempo. Señorías de Vox, muy difícil. Ha colocado usted el listón muy alto, señor Fernández Calle, muy alto. Por mi parte y por parte de nuestro grupo, la paz social no se compra con subvenciones, ni se compra con nombramientos, ni con kilometrajes. Está usted muy equivocado si piensa que los sindicatos van a responder a eso. Los sindicatos van a responder a las necesidades de justicia y de avance social. No van a responder ni a pequeñas subvenciones, ni a kilometrajes que se les pague, ni a una dieta que se les dé en una reunión. Y si ustedes algún día llegan a gobernar España, que yo espero que no, con este planteamiento que tienen respecto a los sindicatos, se van a encontrar con una gran oposición. Y ustedes lo saben, Y por eso plantean ideas de este tipo, porque quieren ir metiendo una serie de ideas y machacarlas en la opinión pública. Pero los sindicatos están fuertemente enraizados ya en la sociedad española, en las empresas y en la negociación colectiva y en el diálogo social. No se puede avanzar en España sin el apoyo y el acuerdo con los sindicatos. Pero eso no es malo, es al contrario, es muy bueno, señor Fernández Calle, es muy bueno. Garantiza que hay pluralidad, garantiza que hay distintas visiones de distintos sectores y garantiza que hay un compromiso también del mundo del trabajo. Ustedes tienen una visión muy miope de la realidad de lo que es España ahora mismo, cuando consideran que los sindicatos son prescindibles o que hay que jibarizarlos y minimizarlos para que no tengan ninguna influencia. Claro que tienen que tener influencia política, y yo espero que tengan más todavía y que sean más de izquierda todavía. Pero en todo caso, el marco de juego que tenemos es el que tenemos. Puede ser que el día de mañana haya sindicatos que no sean de clase, que no se definan como de clase y que también lleguen a tener mayoría. Pero ahora mismo no. Pero lo que no puede es cambiar las reglas del juego. Y sobre todo, no respetar lo que creemos que es una larga tradición de lucha del movimiento obrero, que ha supuesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muerte, tortura, mucho encarcelamiento. No estamos hablando de cosas que se hayan conseguido con una votación levantando una mano. Estamos hablando de que ha habido muchas décadas en España, y todo el periodo del franquismo fue una larga condena para el movimiento obrero, que hasta la democracia no se restituyó. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. A continuación, para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Vergés Blanca. Gracias, presidenta. Bueno, intervengo para posicionar a mi grupo parlamentario en las dos enmiendas a la totalidad presentadas a esta propuesta de ley, tanto por el Grupo Unidas por Extremadura como por parte del Grupo Parlamentario Popular. Señores de Unidas por Extremadura, digo señores de Unidas por Extremadura porque ha intervenido el señor González Fruto y el señor Macías, compartimos la inmensa mayoría de los argumentos que ustedes han planteado en su enmienda a la totalidad. Nosotros es verdad que hemos mezclado cuestiones jurídicas con otras cuestiones que luego en la intervención que ustedes han tenido también han ido aclarando. Y además con un claro convencimiento político por las organizaciones sindicales y por las asociaciones empresariales representativas, porque los entendemos que son los grandes moderadores de esta sociedad y de esa participación institucional.
Y yo creo que son absolutamente necesarios. En un mundo en el que el populismo, sobre todo el populismo de derecha, se beneficia del individualismo, el tener moderadores sociales es lo que más le puede incomodar a alguien que son nuestros verdaderos adversarios en esta Cámara, que es el Grupo Parlamentario Vox, que se encuentra muy cómodo con la derecha, desafortunadamente, de esta tierra. Por lo tanto, yo creo que en la atomización de las organizaciones sindicales es donde está la esencia de la propuesta de ley. Le hago esa matización. Y le hago un ruego, señor González Fruto. Utilice la pereza solo como un recurso dialéctico. No pierda o que los postulados populistas de derecha no nos impidan a la gente de izquierda poder expresar nuestras opiniones. Hoy ha habido aquí preguntas sobre las residencias de mayores. Lo fácil en la sociedad es decirle a la sociedad que los políticos no deberíamos cobrar, que las organizaciones sindicales no deberían cobrar, que se deberían mantener solo con el sueldo de sus afiliados. Eso sería lo fácil. Pero las personas que están en un centro residencial, que nos han traído a este estado del bienestar, que están en una residencia de titularidad municipal, hoy solo nos tienen a nosotros en este hemiciclo para poder responder ante ellos. Y ahí es cuando se valora la política y se valora la política con mayúsculas. Y yo creo que ya hemos escuchado, incluso por parte del Gobierno, que da pereza a la democracia en este hemiciclo, como para que usted traiga otra vez aquí a la tribuna la pereza. Se lo digo con todo el cariño, con todo el respeto y, por favor, no pierda usted el ímpetu de defender en la tribuna la ideología de izquierda. La negociación colectiva, señores de Vox, está más que asegurada. Se lo han dicho los que han intervenido. Ustedes con esta ley no consiguen nada. Consiguen que se hable de ustedes, que es lo que ustedes pretenden, que se hablen de ustedes. Porque además está recogido en la Constitución, como se le ha dicho, y está recogido en una ley orgánica. Pero ustedes lo que intentan es desvirtuar, desprestigiar la otra función del diálogo social, que es la concertación social. Y a mí me parece muy importante porque, sobre todo, y ahora entraré en detalle, el Grupo Parlamentario Popular, cuando ha hecho la defensa de su enmienda a la totalidad, ha vuelto a confundir lo que es negociación colectiva con lo que es concertación social. Y yo creo que serán entre 1 y 2 las personas que nos estén siguiendo hasta ahora. Pero es bueno que se haga la pedagogía en todos y cada uno de los sitios. Una cosa es la negociación colectiva y otra cosa es la concertación social. Y aquí, de forma deliberada, se ha mezclado en la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Cuando se habla de concertación social, se habla de llamar a las organizaciones sindicales y a las asociaciones de empresarios a debatir con ellos para que sean capaces o que seamos capaces entre todos de legitimar las acciones políticas que se emprenden. Y eso es lo que es la participación institucional de los agentes sociales y eso es la participación institucional de las organizaciones empresariales. Y Vox, con ese acuerdo que tiene con el PP, no quiere que la sociedad tenga moderadores. Se lo decía antes, los populismos campan bien en el individualismo o en una falsa atomización de la representatividad. Mientras más gente se siente en la mesa, mucho mejor. Sin obedecer a la representación, Por lo tanto, coincido con las palabras de Unidas por Extremadura y la enmienda a la totalidad que presentan y le hago esas matizaciones. Y, señores del PP, señor Rodríguez Campo, ustedes presentan una enmienda a la totalidad que podría ser, y estará impecable, yo no entiendo, que podría ser perfectamente un informe jurídico. ¿Un informe jurídico? Sí. Ustedes están aquí para hacer política, porque, mire,
si según Vox, los que estamos aquí no podemos cobrar, y según ustedes, para hacer leyes tenemos que ser todos licenciados en Derecho, yo sobro en esta Cámara. ¿Están de acuerdo en eso, no? Sobre todo. Claro, están tan de acuerdo con eso, incluido el consejero de Economía, tan de acuerdo con eso, tan de acuerdo, que lo que les molesta a ustedes es que gracias a esa participación institucional el hijo de un mecánico y de una ama de casa haya podido estudiar medicina y estar en la tribuna. Eso es lo que le duele. Eso es lo que le duele. Solo la pata negra. Solo la pata negra. Solo la pata negra. Y además, vamos a ver qué votan hoy en nuestra enmienda. Nosotros también estamos abiertos a que se posicionen con nosotros. ¿Le han explicado ustedes a las asociaciones que representan a las personas LGTBI que si no es por nosotros su ley está derogada hoy? ¿Se la han explicado? Porque igual conviene que se lo expliquen. ¿O le han explicado ustedes a las asociaciones memorialistas que si no es por nosotros, a día de hoy está derogada la Ley de Memoria Histórica? Señor Rodríguez Campos, ¿se le han explicado? ¿Le han dicho, si no es por el PSOE? Eso no se han dicho, ¿no? Pues díganselo. Y, hombre, que venga usted aquí a la tribuna, se ponga aquí en la tribuna y diga usted que para lo que estamos aquí es para ser pulcros en nuestra labor legislativa, después de que ayer conocimos que el Tribunal Constitucional que el Gobierno de España puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad al decreto ley chapuza que trajeron para tapar la incapacidad de elaborar unos presupuestos. Eso hay que tener mucha marcha. Eso hay que tener mucha marcha, señor Rodríguez Campos. Y dice, y se queda tan tranquilo, no ha actualizado el Código Normativo, señor Rodríguez Campos, no ha utilizado usted el Código Normativo, que yo creo que es donde tienen ustedes el compendio de la legislación. Yo es que cuando vengo aquí y hablo de la COVID no explico que es un virus, aunque sea médico. No lo hago, porque aquí vengo a hablar de política. Igual que si usted es abogado, pues no viene aquí a hablar de derecho, o lo hace de vez en cuando, pero no un informe jurídico. Pero bueno, el Código Normativo suyo, le doy la razón. El primer gobierno que ha sido capaz de ponerle a una consejería diálogo social. Se lo compro. Pero con rango de consejería ya estaba, ¿eh? Las organizaciones sindicales y empresariales se sentaban en el Consejo de Gobierno cuando peor lo estábamos pasando a trabajar con el Gobierno del señor Guillermo Fernández Vara. Por lo tanto, menos lobo. Y dice, nosotros hemos conseguido muchas cosas. Nosotros hemos conseguido el 2%, hemos conseguido no sé qué. Ustedes han conseguido tanto que le caben en una cuartilla. Que le caben en una cuartilla. Porque lo demás es todo intertextualizado, que es una forma eufemística de decir que han copiado al Gobierno anterior. Y si no, veámoslo en el Plan de Movilidad Sostenible. Porque no tiene un pase. Y termino. Señores del Partido Popular, nuestra enmienda es la primera que se vota. No lo olvide. Gracias. Gracias, señor Vergeles. Turno del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Rodríguez Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días de nuevo, señorías. Algunas cuestiones sobre las intervenciones que se han hecho en esta tribuna. Señor Vergeles, su enmienda de totalidad es la primera. Señor Vergeles, su enmienda de totalidad es la primera. La nuestra es la última. La nuestra es la última. No, oiga, usted dice que la suya es la primera y yo le digo que la nuestra es la última. Usted tiene razón y nosotros también. ¿A que sí? Guardamos silencio. Muy bien. Mire, me tiene usted que haber entendido mal. Me tiene usted que haber entendido mal. O seguramente yo me he explicado mal, señor Vergeles. Me he explicado mal. Mire, yo no tengo la sensación de haber confundido concertación con negociación. No, a lo mejor es que usted no lo ha entendido bien, o a lo mejor es que yo me he explicado mal, da igual. Pero se lo voy a intentar aclarar. Mire, la concertación, señora Álvarez, también si quiere usted se lo explico. La concertación mire, se define como el esfuerzo por el cual partes con diferentes intereses llegan a acuerdos sobre un determinado fin. Concertar es buscar un entendimiento, teniendo en cuenta la diferencia de los participantes involucrados en el proceso. Esa es la definición de concertación social. Y eso es lo que este Gobierno lleva haciendo desde el día siguiente que tomó posesión. Porque, como le digo, tenemos una consejería de diálogo social. Y el primer gran acuerdo que alcanzó el Gobierno presidido por María Guardiola, el primer gran acuerdo del actual Gobierno de la Junta de Extremadura fue precisamente un gran acuerdo por la participación social y, por tanto, por la concertación, por la negociación y por llegar a acuerdos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los extremeños. Y créame que lo estamos consiguiendo. Y luego viene la negociación colectiva, que es otra cosa completamente distinta. ¿Y sabe por qué he utilizado los dos términos? Porque en la propuesta de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Vox confunde ambas cosas. Confunde ambas cosas porque, según los razonamientos que hacía el señor Fernández Calle en la defensa de su propuesta de ley, de la modificación de la Ley 3/2003, decía que se excluían a determinados sindicatos de las mesas negociadoras. Y ahí es donde yo intentaba hacerle ver que usted no me ha entendido o que yo no me he explicado bien, que son dos cosas completamente distintas, señor Fernández Calle, y que aquí, en esta región, en esta comunidad autónoma, desde que gobierna el Partido Popular, no se excluye a nadie y a cada uno se le escucha, se le atiende y, sobre todo, se le intenta satisfacer sus peticiones en el seno del órgano competente. Y eso es lo que se hace en nuestra región. La participación institucional tiene su foro, llegan a sus acuerdos, se presentan en público, se anuncian y, además, luego después se dicen cuáles son los logros que se obtienen con esos acuerdos en el seno de la participación institucional. Y en las mesas negociadoras, señor Fernández Calle, del seno de la Administración, es donde se negocian todas aquellas cosas que afectan única y exclusivamente a los empleados públicos. Señor Vergeles, negociación por un sitio, participación institucional y concertación por otro. Y esto de intervenir dos veces tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. Y es que algunas cosas se nos pueden olvidar y tenemos esta oportunidad para decir también otros grandes acuerdos que se han alcanzado en el seno de la Mesa General. Este también le va a gustar mucho al señor Vergeles. Por fin, señor Vergeles, se ha aprobado un decreto de actualización de las indemnizaciones a los empleados públicos, que tanto tiempo llevaban reivindicándoles al Gobierno del que usted formaba parte, que no les hacían mucho caso y que ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que les reconozca esas indemnizaciones o esa actualización de las indemnizaciones. Mire, nosotros creemos firmemente en la negociación. Como les decía, en la negociación sin exclusiones de ningún tipo, sin chinchetas,
sin saber si estos son de los míos o no son de los míos. Porque al final la negociación y el éxito de la negociación está en el respeto absoluto, señor Vergeles, a la diversidad. Y este Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, el Gobierno de los consejeros de la Junta de Extremadura, creen y respetan la diversidad porque no nos creemos en posesión de la verdad, sino que es necesario alcanzar acuerdos con aquellos que tienen algo que proponer para la mejora de la calidad de vida de los extremeños, que a eso, como le decía anteriormente, es a lo que nos estamos dedicando y no se nos tiene que dar muy mal, señor Vergeles, porque desde que está gobernando el Partido Popular en Extremadura, los extremeños tienen más dinero en sus bolsillos gracias a las 3 bajadas de impuestos promovidos por el Gobierno de la presidenta Guardiola, porque los empleados públicos han conseguido recuperar ese 2%, porque el número de extremeños desempleados ha bajado, porque tenemos más mujeres empleadas que nunca, porque ha subido el número de autónomos, porque han subido las exportaciones, porque nuestra economía, señor Vergeles, va mucho mejor. Y también porque hemos avanzado en cosas que ustedes se atreven a dar ejemplo y deberían de estarse calladitos, porque gracias a un Gobierno del Partido Popular se ha puesto en marcha un plan de igualdad en el seno de la Administración pública que ustedes, mucho lirili y luego después poco lerele, ¿eh? Así que no nos vengan a dar lecciones desde ningún sitio, ni desde el Grupo Parlamentario Socialista, ni desde el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, ni desde el Grupo Parlamentario Vox. Estamos a disposición de todo el mundo para mejorar la calidad de vida de los extremeños. Estamos a disposición de todos los grupos parlamentarios para alcanzar esos acuerdos necesarios que permitan que Extremadura siga continuando por la senda en la que lleva ya muchos meses. No podemos permitir que esto vaya para atrás, no podemos permitir que esto pare. Y créame, señor Fernández Calle, que creo que la modificación de la ley que ustedes nos presentan no contribuye a ese futuro de Extremadura. Y le repito, si usted cree que se tienen que modificar determinadas leyes, busque el sitio donde tienen que hacerse, porque lo que usted trae en este no es el órgano competente. Y mire, señor Vergeles, yo no intento hablar de derecho, no. Lo que sí quiero es que seamos respetuosos con las leyes, porque es que somos el legislativo, ¿eh? Eso no quita que tengamos también nuestro debate político, que lo tenemos que tener, pero de muy poco sirve el debate político si no cumplimos con la legislación que nosotros mismos nos damos. Y para no hablar usted de medicina, si usted recuerda una vez, a una diputada del Grupo Popular le dijo qué era lo que se tenía que tomar. Yo eso no lo he hecho nunca, hablando de derecho. Así que, señoría, sigamos trabajando por el futuro de nuestra región, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Para cerrar el debate tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de 10 minutos, el señor Fernández Calle. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya a todos. A ver si me espabilo, que tengo muchas cosas que decir. Y mucho galimatías que tengo aquí de cosas escritas. A ver si me da tiempo. Bueno, es evidente que gracias al Partido Popular se va a seguir regando con dinero público a los parasitarios sindicatos de clase y a la CREX. Es evidente, ha quedado claro. Hoy no va a poder ser, evidentemente, pero no les quepa duda de que antes o después esto será, porque antes o después habrá un decreto ley, o habrá unos presupuestos, o habrá unas elecciones. Así que antes o después será. A nosotros ni se nos olvidan las cosas, ni cambiamos de rumbo, ni cambiamos nuestros principios.
Otra cosa, estábamos hablando, se lo digo a todos, no sé, como han intervenido unos cuantos, estamos hablando de representatividad y de dinero, no de que no, creo que ha sido el señor Macías, no lo sé, no de que no haya sindicatos. Nosotros no hemos dicho eso, señor Macías. Nosotros estamos hablando de representatividad y de dinero, no de que no haya sindicatos. Señor González Fruto, como está usted en tantos lados, mire, nazis no, ¿eh? Nazis no. Nazis no. No, nazi usted. ¿Vale? Mucha risa, pero nazis no, ¿eh? Venga. Y Cipayos tampoco. Cipayos, como les dije el otro día a la señora de Miguel, usted. Guardamos silencio, por favor. De los que asesinaban. Guardamos De los que silencio. Asesinaban. Segunda cosa. Tercera, nuestra obsesión, efectivamente, es una, desmantelar sus chiringuitos. Esa es una de ellas. Tenemos varias. Esa es una. Y tercero, ha dicho que a nosotros no le parecemos demócratas. Me parece muy bien. No, si a mí me parece bien que a usted le parezca eso. Nos importa nada. Lo que a usted le parezca, lo que usted piense. Cero. ¿Lo entiende? Cero. Y nos ha dicho que somos unos parásitos también, nosotros. Sí, ha dicho que somos unos parásitos. Mire, yo ya se lo he dicho en alguna ocasión a la señora de Miguel. Yo solo he contribuido a la seguridad social más que ustedes 4 juntos. Y tengo 50 años. No los he hecho. Más. Así que fíjese qué parásitos somos. El problema que creo que tienen ustedes es que creen que algunos sindicatos no son legítimos. Así de claro. Eso yo creo que es el problema real. Y que el problema realmente donde ustedes lo ven es en la pasta, en el parné, en la subvención que necesitan sus sindicatos para seguir viviendo. Ni más ni menos que eso. Señor Vergele, me gustaría decirles más cosas, pero no me da tiempo, discúlpenme. Nosotros, señor Vergele, nosotros somos destructivos. Hombre, destructivos yo creo que son ustedes con el erario público, que tienen una condena de 700 millones de euros que se han llevado ustedes de los ERE de Andalucía, y eso sí que es destructivo contra el erario público, creo yo. 145 años de latrocinio, señor Vergele. Como le he dicho antes, esto llegará porque nosotros somos muy constantes y además porque tenemos claro que estamos aquí para enfrentarnos a ustedes. Ahora, después, llegue antes o llegue después, llegará. Nosotros lo tenemos clarísimo, hay otros que no lo tienen tan claro. Segundo, nuestras propuestas, señor Vergele, para desgracia suya y de lo suyo, se las cree cada vez más gente. Se las cree cada vez más gente, para beneficio de España. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Tercero, por cierto, yo creía que las leyes se podían cambiar, incluso la Constitución, en caso de que haya mayoría para hacerlo. Bueno, parece que a lo mejor es que yo lo he interpretado mal su intervención, pero me ha dado la sensación que usted, no sé, ha dado a entender que no se podía cambiar las leyes, o en este caso la Constitución, que es lo que usted ha hecho referencia. Y señor Rodríguez, le daría más cosas al señor Vergele, pero bueno, me quedan 5 minutillos, se los voy a dedicar a mis compañeros del PP. Señor Rodríguez, pues claro que nosotros somos oposición ya lo sabe usted. ¿A quién vamos a criticar? ¿Vamos a criticar a Cristiano Ronaldo o al Gobierno de Extremadura? Somos oposición, señor Rodríguez. Dice usted, y lo han dicho además toda la semana, usted lo ha repetido, que esta ley es de dudosa legalidad porque podría ser tumbada por la justicia. Usted ha venido a decir más o menos lo mismo. Podría, o no, o usted ya lo sabe. ¿Usted sabe que sí? Ya ustedes dictan leyes por antelación, sentencias con antelación, podría ser tumbada o no podría serlo. El problema es que ustedes no quieren intentarlo. Ustedes quieren que el status quo se mantenga. Ya está, ese es el resumen de todo, señor Rodríguez. El resumen de todo. A no ser que me diga que usted ya conoce la sentencia. Entonces ya, como el PSOE, entonces ya me empiezo a preocupar un poquillo más. Esto, y usted lo sabe, ustedes todos, el Gobierno ausente
y la bancada popular lo saben perfectamente, que son excusas de bazar de chino para no entrar en el problema real, en el problema o en el meollo de la situación. Ustedes no quieren cambiar nada, porque si quisieran hacerlo hubieran hecho enmiendas parciales o intentado llegar a un acuerdo, hablar sobre el problema de fondo que ustedes no quieren. Ustedes quieren mantener lo que estos señores han implantado durante tantos años, durante 40 años, porque a ustedes les va bien así. 4 años para ustedes, colocan a los suyos. 4 años estos, colocan a los suyos. Aquí pa y después gloria. Aquí pa, vengan días y caigan ollas. Ese es el eslogan. Vengan días y caigan ollas. Eso es lo que son ustedes. Piensa usted, además, yo creo que están equivocados, porque piensa usted que engordando a los sindicatos, estos parasitarios de clase, constantemente, se van a callar para siempre. Y no se dan cuenta que son insaciables, son como los socios del Partido Socialista, los golpistas. Son insaciables, más, constantemente. Ya me dirá usted, señor Rodríguez y señores del Gobierno, cuando quede un año y estos señores toquen a corneta, ya verá qué risa con los sindicatos. Se les van a comer por una pata, por una patita se les van a comer. Yo me voy a comprar una bolsa de palomitas de Sánchez Cortés, en Cáceres, así, de las grandes, y me las voy a ir comiendo porque se les van a comer por una pata. Sí, de verdad, se lo digo yo. Van a tocar corneta, van a salir todos de los restaurantes y a por ustedes. Y luego ya verás qué risa. Porque, señor Rodríguez, no solo son los millones que les dan por la Ley de Participación Institucional, los cientos de miles que les dan ustedes a través de sus consejerías. Son los programas y planes y tal, con los que ustedes les dotan generosamente. Que, por cierto, son unas tapaderas maravillosas que tienen estos sindicatos de clase para seguir engordando. Están así ya. Y además, como ustedes saben, tienen entes y chiringuitos que hay que hacer un máster para encontrarlo. Una vergüenza, la verdad. Una vergüenza y un cachondeo este robo al que nos tienen sometidos y que ustedes amparan. Pero les he dicho que nunca es suficiente para ellos. Miren, Anticorrupción pide 2 años y medio de cárcel para la cúpula de comisiones obreras en Extremadura por fraude en los cursos de formación. La cabra siempre tira al monte. Siempre. Responsables de la CREX irán a juicio por un delito de fraude de subvenciones. Se lo enseño a ustedes porque a ellos les da igual. Bueno, a ustedes a lo mejor también les da igual. Y este es el que más me gusta. El tercero, este de verdad, si yo pudiera aplaudirme, me aplaudía. Mire, el PP cifra en más de 100 millones el latrocinio de UGT con los cursos de formación de Extremadura. ¡Ustedes! El PP. O sea, el PP denuncia que se están llevando 100 millones y hoy callados como muertos, los 28. Joder. No sé si les da vergüenza para petarse en esas excusas, pero vamos, ya tienen ustedes lo suyo, ¿eh? La barbarie es vivir del esfuerzo de los demás. La barbarie es vivir del sacrificio y del trabajo de los demás. Esa es la barbarie. Esta ley se reformará antes o después. Antes o después. Ustedes no se dan cuenta ahora, ustedes piensan que no, que ahora van a votar todos que sí, y esto se acabó. Pero llevamos 1 hora ya hablando de esto. Llevamos ya 1 hora hablando de esto. Dense cuenta. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Pasamos al 5º punto del orden del día, que está formado por 2 mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera es la